SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves y compartiendo la mesa de análisis con Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Ignasi Guardans. Muy buenos días. Muy buenos días. Y con Nacho Corredor. Buenos días. Buen día. Nacho, ¿puedo contar lo que me has traído? Es claro. que Nacho me acaba de regalar. Cuidado, cuidado, que tengo en mis manos un rotulador exactamente igual que el que utiliza Donald Trump para firmar sus órdenes ejecutivas. O sea, que cuidado los tres. No debería decirlo, pero me ha regalado a mí otro. Vaya por Dios, yo pensé que tenía el poder en mi mano y No saldrá de aquí. vemos que compartimos, lo siento Guardans, pero tú no puedes firmar órdenes ejecutivas. 100% made in USA. Sí, esto es lo único que me da un poquitín de cosas. Es lo último que vamos a utilizar de los Estados Unidos. Que es además, yo le decía que me da rabia que sea este porque yo es un rotulador que me gusta, que utilizo muchísimo y me da mucha rabia que sea el que utiliza Donald Trump para firmar las órdenes. Pero bueno, venga, vamos a ir con todo lo que tenemos sobre la mesa, que hay mucho para comentar y mucho tiene que ver con Donald Trump, tanto por la parte arancelaria como por la parte de la guerra en Ucrania, que eso deriva en el debate que hay aquí en España sobre el rearme, sobre el gasto en defensa y porque dentro de 1 hora y media está previsto que empiece esa ronda de reuniones que va a tener el presidente del gobierno con todas las fuerzas políticas, excepto Vox, y Vox iba a empezar precisamente a las 10 de la mañana con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. No se reúnen desde diciembre del 23, es decir, que bueno, a lo mejor algo tendrán que decirse después de tanto tiempo. Iremos a ello en un ratito, pero déjenme que hable de algo, porque mañana es día 14 de marzo y mañana se cumplen 5 años del estado de alarma, de que el presidente del gobierno era un sábado a mediodía, a las 2 de la tarde, que compareció el presidente del gobierno por televisión y fue cuando nos contó la situación en la que estábamos y empezó ese confinamiento que todos recordamos para salvar vidas en lo peor de la pandemia del COVID. Bueno, ya saben que hay un elemento que hace a Madrid diferente, es la comunidad donde hubo más víctimas mortales, la gestión de las residencias, pero sobre todo lo hace diferente por la manera de abordarlo, de dar las versiones diferentes una y otra vez, la manera de no decir la verdad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque uno puede irse atrás en el tiempo o más adelante y parece encontrar en Isabel Díaz Ayuso una forma de responder a la adversidad que se repite y es una entre otras que emplea, que es negar lo que es cierto. No importa lo incontestable que sea, la presidenta de la Comunidad de Madrid niega cosas como recientemente, por ejemplo, que a su novio es Hacienda quien le debe dinero. Llegó a decir que era al revés, que se lo deben a él. Y si miramos atrás, hace 5 años, cuando estábamos en pandemia, negó algo si cabe más escalofriante, porque dijo que los llamados protocolos de la vergüenza de las residencias no existían. Los negó, los admitió y los ha vuelto a negar. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Ayer la Comunidad de Madrid emitió un comunicado en el que decía que su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, se inventó la cifra de muertos en las residencias. Dijo que esa cifra de 7.291 muertos en las residencias, que fue la que en su momento dio la Comunidad de Madrid, además desglosada centro por centro. Dice Isabel Díaz Ayuso que es un invento que utiliza la izquierda, un invento del exconsejero de Políticas Sociales, que recordemos abandonó su puesto en ese pico de la pandemia. Dice que es un invento de este consejero que utiliza la izquierda. Y luego sabe hablar la presidenta en un vídeo institucional. Lo que dice el gobierno madrileño: todos los mayores de las residencias que necesitaron ingreso fueron trasladados al hospital. No hubo orden que indicara lo contrario. Lo que dice la realidad: los protocolos de la vergüenza existieron, hasta 4 versiones que hemos visto y leído. Detallaba su contenido el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anoche en Hora 25. Es una auténtica barbaridad y es absolutamente discriminatorio. De hecho, la demanda colectiva que se ha puesto hace 6 meses va en esa línea, ¿no? Es decir, que realmente hubo una discriminación por discapacidad, por dependencia y por edad, ¿no? Y por residencia, por vivir en las residencias. Es lo que decían esos protocolos. Si tienes problemas de movilidad, no vas a ser trasladado al hospital. Si tienes problemas cognitivos, tampoco.
controlado. Y esto lo firmó un alto cargo de la Consejería de Sanidad. Él mismo, Carlos Mur, lo explicó ante el juez. Conseguimos trasladar una serie de residentes, apenas 23, y nunca más fueron admitidos pacientes de residencias porque dijeron que no contaban con los medios para atender a personas de la tipología del mayor institucionalizado. Ayuso niega, por tanto, lo que han visto nuestros ojos, lo que está acreditado ante el juez, lo que dicen las actas de la policía que inspeccionaron las residencias, y niega también la propia experiencia de los familiares. Mi madre lleva desde el día 10 de marzo. Que no nos dejan derivar. Que se mueran en la residencia, ¿lo dejamos? Y también el testimonio de trabajadoras y responsables de los centros. Y se nos comunica que no se puede derivar. Que no pueden derivar a ningún mayor a ninguna residencia, independientemente que en este caso, este señor en este momento no tiene justificación para que sea derivado al hospital. El gobierno de Ayuso niega ahora todo esto, niega también esa cifra de 7.291 muertes, que es un dato que dio la propia Consejería de Sanidad en base a los certificados de defunción y que ahora es, según dicen, un invento del exconsejero Alberto Reyero que agitan la izquierda y la ultraizquierda. Torija, gracias. Hasta luego. Para combatir ese dato que es la realidad que la propia Comunidad de Madrid hizo público, desglosado además residencia por residencia, como decíamos, esos 7.291 muertos. Bueno, para desmentir esta realidad, este hecho, lo que hace la Comunidad de Madrid es emitir un comunicado y un discurso enlatado de la presidenta, que ahora podremos escuchar un fragmento. Y es curioso, o casual, llámenlo como ustedes quieran, que estas dos cosas, tanto el comunicado como el discurso enlatado de la presidenta madrileña, se produce el día antes de que Televisión Española emita, lo hará esta noche en la 2, el documental que cuenta qué es lo que pasó en las residencias de Madrid y que lleva precisamente por título esa cifra de fallecidos, 7.291. Bueno, pues hay otra noticia relacionada con esto. Javier Alonso, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque el gobierno madrileño, el gobierno de Díaz Ayuso, ha pedido a Radio Televisión Española que emita esta noche con ese documental la declaración institucional que la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo por los 5 años de la pandemia. Lo ha pedido por carta al presidente de la corporación porque dice que él tiene un marcado sesgo ideológico y a pesar de que el PP ya va a estar representado esta noche en Televisión Española. Sí, esa carta va firmada por el consejero de presidencia de Ayuso, por Miguel Ángel García, y va dirigida a José Pablo López, que es el presidente de RTV. En ella esgrime la legislación que regula a la corporación para exigirle el derecho de acceso a la parrilla, que Sol quiere que se sustancie en la emisión de esa declaración institucional grabada ayer por Ayuso de unos 10 minutos y otra pieza más de algo menos de 5 minutos en la que se critica la gestión del COVID que hizo el Ejecutivo Central y se ensalza, en cambio, la que hizo la administración madrileña. Esa petición, Ángels, es curiosa porque viene de la misma Ayuso, recordemos, que ha reformado la ley que regula Telemadrid para recuperar el control del ente y poner al frente de él a José Antonio Sánchez, que ha llegado a admitir públicamente que él es votante del PP. Antes de eso, hay que recordar que Ayuso llegó a lamentar públicamente ser la única presidenta autonómica, dijo que tenía una televisión crítica. Era precisamente cuando la dirigía José Pablo López. Lo cierto es que, como decías, el PP sí va a estar representado esta noche en el programa que va a preceder a la emisión del documental. Va a estar el número 2 de Ayuso en el Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, además de la ministra de Sanidad, Mónica García, por Más Madrid, y la exvicepresidenta Carmen Calvo por los socialistas. Fuentes de RTV nos aseguran que se invitó también al gobierno madrileño, que declinó enviar a representantes del actual equipo de Ayuso. En lugar de eso, va a estar Enrique Ruiz Escudero, senador del PP, y que fue, recordarás, consejero de Sanidad durante la pandemia. Alonso, gracias. A vosotros. Pues esto es lo que pretende la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que junto con ese documental que lleva por título 7.291, que son los muertos en las residencias, se emita la declaración institucional enlatada de la presidenta de la Comunidad y otro reportaje de unos 5 minutos, como nos decía Javier Alonso, en el que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se critica la gestión que hizo de la pandemia el gobierno de Pedro Sánchez. Antes de entrar en el análisis, escuchen un fragmento, porque es más largo, pero un fragmento de esa declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso. Siempre hemos estado al servicio de España, siempre hemos sido una población que se crece en la adversidad, que cuenta con los demás. Somos los de Madrid. Dimos lo mejor de nosotros en estos momentos y ahora exigimos responsabilidad, sensatez y respeto por la verdad y por los que murieron, y también por sus familias. En vista, sin embargo, de la manipulación constante, de las campañas de descrédito y de la instrumentalización de la tragedia por parte de algunos que deberían responder por su pésima gestión y de sus medidas inconstitucionales, quisiera recordar algunos hechos.
No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el Gobierno central reaccionó. Muchos fallecieron sin el acompañamiento de sus familiares, pero de la mano y con el consuelo de un profesional sanitario o de atención social. Y no cabe mayor gratitud. Se medicalizaron 232 residencias, se distribuyeron 12 millones de unidades de material sanitario, se llevaron a cabo 11.200 traslados de residentes a hospitales, todos ellos bajo criterios sanitarios. Fuimos la única comunidad que puso en marcha un operativo de emergencias, bomberos, militares, policías locales, sanitarios, Cruz Roja y agentes forestales, voluntarios de protección civil, para asistir todos a las más de 700 residencias de Madrid. 5 años más tarde, lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada y sin responsabilidad alguna. Bueno, están los hechos, está lo que sucedió, está esa cifra de fallecidos que en su momento, insisto, dio la Comunidad de Madrid, desglosado residencia a residencia, cifra que en ningún momento durante estos 5 años la Comunidad de Madrid ha desmentido hasta ahora, que se van a cumplir 5 años y en la que hay un documental además que lleva por título la cifra de fallecidos. Insisto, hay unos hechos y luego están los hechos paralelos, los que describe la presidenta de la Comunidad de Madrid en este vídeo. Nacho. Bueno, la pregunta que creo que es pertinente 5 años después es hacerle a los representantes públicos es en qué ha cambiado nuestro sistema sanitario en estos últimos 5 años y en qué ha cambiado el sistema de residencias en estos últimos 5 años. Es el momento ideal para hacer esta retrospectiva, para ver qué es lo que falló. Y para ver qué es lo que falló, lo que conviene es no negar la realidad de lo que falló. Las residencias están conceptualizadas para apartar a gente durante las últimas etapas de su vida. Y eso es lo que se visualizó probablemente en gran medida hace ahora 5 años. Cuando hablamos de medicalizar las residencias como una excepción del propio objeto de las residencias, ya nos da mucha información de las condiciones en las que están las residencias. ¿Y en qué ha cambiado nuestro sistema sanitario? El motivo por el cual en todo el mundo se propusieron medidas de confinamiento era sobre todo para no colapsar el sistema sanitario, para que muchos contagios en muy poco tiempo no acabaran sobresaturando el sistema sanitario. ¿En qué ha cambiado 5 años después el sistema sanitario? Hay un porcentaje de gasto del PIB superior en el sistema sanitario, hay más presupuesto público destinado al sistema sanitario, hay un sistema que no pase por la atención hospitalaria y que esté centrado en la atención primaria, que en el caso, además del COVID, en muchos de los casos pudiera haber articulado y podría haber canalizado lo que ocurrió. Esta es la primera parte de la reflexión. Y la segunda, y en relación a todo lo que tiene que ver con Ayuso, y más allá de que es evidente de que la práctica periodística de Radio y Televisión Española, emitiendo un documental y además generando alrededor un debate donde participan representación del Partido Popular. Desde un exconsejero de la Comunidad de Madrid, el consejero que estuvo allí, el número 2 del Partido Popular y otros representantes políticos, es una buena praxis periodística, no hay ninguna duda, y probablemente lo que no sería una buena praxis es emitir de forma enlatada una declaración institucional que, si tuviera una forma de entrevista, pues probablemente tendría un sentido periodístico mayor. Pero al margen de todo eso, y lo que conviene no olvidar, porque sorprende que 5 años después se esté cambiando la descripción de lo que pasó por parte de la Comunidad de Madrid, es que hace 5 años, y a partir de la negación de determinadas políticas por parte de la Comunidad de Madrid, es cuando nace el fenómeno Ayuso. Ayuso, la realidad es que políticamente nace, crece y se hace grande y fuerte en ese contexto. Y cuando escuchamos, yo no he escuchado toda la declaración, he escuchado lo que aquí hemos estado escuchando, hacer referencias al patriotismo español como máxima defensa de la gestión de la sanidad, en el fondo lo que vemos es, lo que recordamos es cómo se fraguó ese fenómeno hace ahora 5 años. Ignasi.
Bueno, fue en la primera presidencia de Trump cuando se acuñó el término de hechos alternativos. Exacto. Que lo acuñó Marianne Conway, que era en ese momento la asesora de Trump, muy visible, que luego se volvió contra él. Digo, porque eso a veces ocurre, ¿eh? Preparémonos también en España. Pero en ese momento era efectivamente una portavoz de Trump y acuñó ese concepto que tampoco lo habían inventado. Viene pues desde Maquiavelo y por supuesto lo afinó muy bien Goebbels y Stalin, ¿no? Y ya sé que nombrar eso en este contexto puede sonar exagerado, pero realmente son los maestros de lo que es la manipulación informativa como base del populismo, ¿no? Y uno escucha este discurso de Ayuso en el que en lugar de hablar de ella y de su gestión y de su gobierno y de sus funcionarios y de sus cargos, pues se intenta envolver en la manta del pueblo de Madrid, como si ella fuera pues la libertad guiando al pueblo, ¿eh? Y entonces como ese cuadro que todos conocemos, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Eso es lo que ella se cree que es, así se personifica y así se intenta revestir en este momento ante lo que es sin duda la mancha más importante de su carrera política y de su paso de servicio público, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, negar los hechos no lleva a nada. La gente conoce la verdad en este caso, la conoce bien claramente y lo que intenta, pues no tiene mayor alcance, ¿no? Y especialmente intentando jugar con la legislación que ampara Televisión Española, que justamente, contrariamente a lo que ha hecho Televisión de Madrid mucho tiempo, está dando pues más de una versión y va a abrir efectivamente micrófono y espacio a la voz del Partido Popular, ¿no? Y como decía hace un momento Nacho, sí, efectivamente estoy seguro de que si Ayuso aceptara ser entrevistada en Televisión Española, pues en este caso concreto no tengo ninguna duda que le aceptarían una entrevista, ¿no? Pero claro, una entrevista de verdad, no una de esas entrevistas agiográficas, sino una cosa enlatada. Por tanto, si quiere ir a dar la cara y responder cosas, yo no tengo duda de que Televisión Española la aceptará. Pero si no, en este momento, pues lo que intenta es cubrir efectivamente esa mancha grave que ofende, hacerlo de una forma que ofende la memoria de muchas personas que vieron pues, a sus familiares en esa situación, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Carlos Sánchez, Ignasi Guardans y Nacho Corredor, 5 años después del inicio de la pandemia, del decreto del estado de alarma por parte del Gobierno y con esos 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid, comunidad que es la que tuvo más fallecidos de toda España durante la pandemia, vuelve a poner en circulación la presidenta de la comunidad los hechos alternativos, negando incluso este dato de fallecidos en las residencias que fue proporcionado por la misma Comunidad de Madrid. Hablaba Guardans de hechos alternativos y hablaba también la presidenta en ese fragmento de esa declaración enlatada que ella pretende que emita también Televisión Española, hace referencia a los familiares. Solo por recordar, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha reunido nunca con los familiares de las víctimas en las residencias. Carlos. Bueno, hace unos días aquí en el Hoy por Hoy, a cuento de Carlos Mazón y lo que pasó, el drama de la Dana, estábamos comentando la importancia que tienen las democracias parlamentarias la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una función no ornamental, es una función clásica de la democracia, porque los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurre en la vida política, y más si ocurren ese tipo de tragedias. Yo creo que desde el primer momento, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, intentó minimizar todo lo que había ocurrido alrededor de las residencias. Con la impresión o con el pensar que iba a ocurrir que la gente se iba a olvidar realmente de lo que pasó en las residencias. No ha ocurrido así porque afortunadamente España tiene una sociedad civil fuerte. Tenemos incluso algunos compañeros nuestros que han sido muy dinámicos y muy activos en la denuncia de lo que ocurrió, y es toda una sociedad civil fuerte que ha conseguido, digamos, que 5 años después se siga hablando de esto. Y ese es el problema de fondo. Es decir, ¿por qué la Comunidad de Madrid no hizo una auditoría que es su responsabilidad sobre lo que ocurrió en aquellos días? Y al no haberlo hecho en su momento, estamos degradando la democracia. Y ese es el problema de fondo, insisto, con esa idea. Es decir,
la Comunidad de Madrid tenía que haberlo hecho en su momento. No lo ha hecho y ahora empieza a decir que quiere reunirse con las víctimas o los familiares, que quiere reunirse, que quiere salir en televisión y que incluso ha dado datos que ha estado negando durante 5 años, cosa que es verdaderamente increíble en una democracia. Me parece que la rendición de cuentas, insisto en esta idea, es clave en cualquier democracia y la Comunidad de Madrid no lo ha hecho y por eso estamos ahora hablando 5 años después de algo que ya todo el mundo debía conocer, que exactamente qué es lo que pasó en aquellos días. Y hay un elemento más en esta afición por la confrontación directamente con el gobierno de España, que es contra quien confronta habitualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, crear confusión entre los ciudadanos de qué es competencia de quién. Es decir, que en un momento determinado, en el momento de la pandemia, había unas competencias, como las hay ahora, que son competencias de la comunidad autónoma, que tú hacías el paralelismo con la DANA, y es lo mismo que está diciendo la jueza de Catarroja, hay una parte que es competencia de la Generalitat. Ha habido la voluntad siempre de confundir a la ciudadanía de quién era competencia la gestión de las residencias. La gestión de las residencias corresponde a las comunidades autónomas. Y hay algo, medio segundo, y hay algo muy importante que decía Nacho anteriormente. Es decir, políticamente Díaz Ayuso crece en la pandemia. Y para ella, para muchos ciudadanos madrileños que la votaron, bueno, por esa política de libertad, de las terrazas abiertas, de los bares, de ayudar a la gente, digamos, que en su momento tenía dificultades para poner en marcha su negocio, ella crece políticamente en la pandemia. Y por lo tanto, lo que busca precisamente es tapar su mayor error de la pandemia, que es que dejar morir a 7.291 ancianos no se hubieran salvado todos, efectivamente. Es decir, pero hubo una negligencia por parte de la Comunidad de Madrid. Y a mí me parece que eso políticamente para ella es muy doloroso y por eso se ha intentado tapándolo. Bueno, y afortunadamente la Asamblea de Madrid, la izquierda, lo ha llevado de manera recurrente, pero bueno, con aquella respuesta, una falta es que da hasta vergüenza ajena a aquello que dijo eso de las mierdas. Siempre están ustedes con estas mierdas, refiriéndose a las residencias. También Mónica García, que hoy es ministra de Sanidad, creció políticamente justamente en oposición a Isabel Díaz Ayuso y la podremos ver en ese debate de televisión española. Yo quisiera volver a insistir en la idea, porque es una pena, es frustrante y además es que no tiene sentido, que el debate de las próximas semanas, coincidiendo con este aniversario, no gire alrededor de las lecciones aprendidas, porque la realidad es que cada vez vamos a vivir más años, cada vez vamos a usar más todas las residencias durante más tiempo y cada vez, dicen los científicos, va a haber más pandemias, es decir, cada vez es más probable que vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace 5 años. Y como cada vez es más probable que vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace 5 años, sorprende, llama la atención, frustra que no haya prácticamente ni un segundo del debate público que gire alrededor de la transformación del sistema sanitario y del sistema de las residencias. Es alucinante, porque está todo escrito, está todo previsto, va a ocurrir más y nos va a ocurrir a más personas. Y ni un segundo del debate público de las últimas semanas, desde luego del que emerge de las instituciones, ha girado en torno a esta cuestión. Y esa es la reclamación que hacen, pudimos escuchar y se puede escuchar porque lo tienen a su disposición, el podcast Contra Marea que ha hecho un compañero de Hoy por Hoy, que ha hecho Karima Garbi, hecho en base a testimonios de sanitarios que vivieron en primera fila la pandemia, y a la pregunta de ¿esto volvería a pasar? ¿Podría volver a pasar? Y ellos están convencidos de que volvería a pasar porque no se ha abordado el debate de qué es lo que pasó entonces y qué hay que hacer para revertir esa situación. Para eso es la rendición de cuentas precisamente, que claro. para buscar fórmulas para que va a volver probablemente a ocurrir alguna pandemia, pero estar armados de medios para poder solucionarlo. En el abierto, Carlos Sánchez, Ignacio Guardans y Nacho Corredor. Bueno, pues de Díaz Ayuso a Mazón, en este caso por la gestión de La Habana y por el apoyo que sigue dándole el Partido Popular, pero cada vez con más dificultad, porque sigue en el intento de sostener la defensa del presidente de la Generalitat Valenciana como pueda. Le han cambiado el nombre, le llaman el presidente de la reconstrucción cada vez que se refieren a él, y a la vez recalcan que el último auto de la jueza que analizamos aquí, que ese auto que señalaba a Mazón y a su gobierno, concretamente es un auto en el que imputa a su exconsejera y en el que además le invita
a que declare, porque no se le puede imputar porque está aforado, pero le invita a la jueza a que vaya a declarar de manera voluntaria. Bueno, dice el Partido Popular que ese auto no cambia nada, pero yo creo que algo sí se nota que cambia, al menos en las respuestas que daba hace muy poco Génova y las respuestas que da ahora, o las respuestas que no da cuando les preguntan a los periodistas. Este es Alberto Núñez Feijóo ayer. ¿Sigue teniendo el apoyo hacia Mazón? Mire, estoy con la Guardia Civil, estoy con la Policía Nacional. Han venido simplemente a reivindicar la seguridad nacional, a reivindicar su profesionalidad y a reivindicar su compromiso con la soberanía nacional de nuestro país. Insisto, esto es malo para Cataluña y, por supuesto, malo para el conjunto de la soberanía nacional. ¿Pero ustedes siguen apoyando al señor Mazón? Muchas gracias, de verdad, Salaam. Nada sobre el apoyo a Carlos Mazón, y esta que van a escuchar es la secretaria general, Cuca Gamarra, perseguida por los compañeros de La Sexta durante un buen trayecto para que dijera si apoya o no, si el Partido Popular apoya o no a Carlos Mazón. Buenos días, señora Gamarra. Queríamos saber si cree que Mazón debe dimitir o... No hay nada que decir, ¿de acuerdo? Bueno, pero esos silencios a veces son como más llamativos, más estruendosos, ¿no? ¿Nos puede decir si cree que debe dimitir el señor Mazón? Perdón. Simplemente, por favor, señora Gamarra, ¿ha leído el editorial de ABC? ¿Cree que debe dimitir? ¿Cree que se está convirtiendo en un lastre el señor Mazón para el Partido Popular? Hay veces que los silencios son estruendosos, señora Gamarra. Realmente nos puede decir si cree que debe dimitir el señor Mazón o no, porque si no nos contesta parece que los silencios a veces hablan por sí solos. Muchas gracias, señora Gamarra. Hacía referencia el compañero de La Sexta a la editorial de ayer de ABC, que ya lo destacamos aquí, que llevaba un editorial que fue trasladado a portada con una enorme foto de Carlos Mazón en la portada del periódico, en el que decía que Mazón debe irse ya. Y esto en el diario ABC, diario conservador, y que en algunas ocasiones está en sintonía, o uno puede pensar que lo que se piensa en ABC se puede pensar en algunos ámbitos del Partido Popular. Lo cierto, Ignasi, es que cada vez el PP tiene más dificultades para defender a Carlos Mazón. Bueno, el valor del silencio, ¿no? Los que nos gusta el cine sabemos que las grandes películas se transmiten emociones y transmiten parte del guión solo con elipsis, solo con el silencio, ¿no? Y estos dos cortes que habéis puesto pues son realmente extraordinarios en el sentido de demostrar cómo el PP está diciendo cosas callándose, ¿eh? Es una forma de hablar como cualquier otra. Callarse en un momento determinado dice mucho. Y efectivamente sí, es insostenible después del auto de esa jueza, ¿no? Que van repitiendo, no es una sentencia, no es una sentencia, pero los hechos son los hechos. Lo que nos saca es las conclusiones de esos hechos, ¿eh? Pero los hechos están ahí y son hechos que demuestran que efectivamente hay una negligencia, que además es muy interesante la mención que dice ahí, que en el fondo dice o son malos o son estúpidos, ¿no? Les dice con un lenguaje un poco más refinado, ¿no? Pero bien, básicamente viene a decir eso, ¿no? O sea, o no sabían leer y no entendían lo que tenían delante, o actuaron con una negligencia que tiene consecuencias criminales, ¿no? Y por tanto, efectivamente, sí, la situación de Mazón pues se ha repetido hasta la saciedad, es insostenible, y yo creo que en el fondo el problema es que lo que está en juego aquí es su propia responsabilidad penal. Y claro, eso es lo que puede hacer que Mazón pues tome reacciones que perjudiquen al Partido Popular. El Partido Popular no está defendiendo a Mazón. El Partido Popular se está defendiendo a sí mismo y está defendiendo su propia situación en Valencia. Y en función de lo que haga con Mazón y cómo reaccione Mazón puede morir matando, ¿eh? Y eso lo sabe el Partido Popular y sabe que puede sufrir, que le puede hacer daño, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos, ¿eh? Hay metáforas muy claras que no me atrevo a decir en antena, sobre el daño que uno le puede causar a otro, y eso es ese famoso chiste del dentista, ¿no? No nos haremos daño, doctor, mientras el paciente pues pone la mano en la entrepierna del médico, lo digo así, ¿no? Bueno, no nos haremos daño, doctor, esta mañana, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo ahí. O sea, Mazón tiene también al Partido Popular, digamos, una situación delicada, y eso es lo que saben en Génova, y por eso no pueden apretar más. Carlos. Sí, me cuesta pensar que alguien que es un zombi político pueda reconstruir una región o una provincia. Es decir, es evidente que no puede hacerlo, porque ni siquiera puede salir a la calle a hablar con los vecinos, ni siquiera tiene unas relaciones absolutamente rotas con el gobierno central y con la propia delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. Es decir, yo creo que cuando uno es un zombi político, lo que tiene que es marcharse. Como bien dice Ignasi, yo creo que
que ahora el Partido Popular es el que está jugando, digamos, con los tiempos, a ver cuál es el momento en el que queremos dejarle caer más oportuno. Ahora supongo que no le interesa y a lo mejor en verano, que las aguas se calman, pues lo dejamos caer y así consigue además él estar 2 años, que tiene además una prebenda desde el punto de vista del sueldo público, si aguanta hasta el mes de julio. Porque ahora mismo no lo tendría. Si lo ahora no lo tendría. Esperamos, son minucias. Lo importante es la reconstrucción y el presidente de una comunidad o cualquier político que tiene una tarea tan ingente por delante, lo que tiene que hacer es dedicarse en cuerpo y alma y no salvarse políticamente de esa situación. Bueno, políticamente y penalmente. Y penalmente. Porque también es evidente que a la que abandone el cargo, él deja de estar aforado. Sí, y eso tiene consecuencias. No, si se está iniciando una etapa de reconstrucción, parece bastante obvio que es razonable dudar si el presidente Mazón está en condiciones de liderar esa etapa. Yo haría una enmienda, además, porque creo que lo que necesita Valencia no es solo una reconstrucción, que es evidente, sino es una refundación de un modelo que mitigue próximos episodios similares. La concentración de mucha gente en poco sitio, la urbanización de determinados espacios, el modelo urbanístico y de movilidad, y es un debate, una vez más, inexistente en estos momentos y después de lo que ocurrió. Ayer hubo un síntoma que habéis señalado que, en fin, es sintomático, ¿no? Que es el editorial en portada de uno de los principales medios de comunicación del centro derecha en España, del ABC, titulando "Mazón debe irse ya", y aseverando que quizá efectivamente el Partido Popular tiene razón cuando dice que el auto no ha cambiado nada, pero tiene razón porque desde el momento en el que ocurrió la tragedia, desde el día después, todo el mundo sabe que Mazón es un presidente con respiración asistida. Y por tanto, desde ese momento es evidente cuál debe ser el camino. Y los silencios de las últimas horas probablemente los escuchemos de forma repetida, porque esa pregunta que se está planteando sobre el apoyo de la Dirección Nacional del Partido Popular al presidente Mazón se va a producir en los próximos días, en las próximas semanas, claro, en los próximos meses. Y lo hacen periodistas, además, de todo tipo y condición, de todo tipo de medios, porque probablemente haya un diagnóstico transversal sobre ya no solo la incapacidad manifestada de hacer frente a la tragedia, sino sobre la incapacidad evidente de poder seguir al frente de una nueva etapa. Y el riesgo que tiene aquí el Partido Popular, independientemente de que desconozco en el sentido literal si se está produciendo la metáfora del dentista en este caso, pero el riesgo del Partido Popular... Mazón probablemente tomó una decisión que tuvo un impacto en la campaña electoral posterior de las elecciones generales, que fue pactar con Vox de una forma muy veloz y probablemente incluso sin consultar los ritmos con la Dirección Nacional. Hay quien dice incluso que el hecho de que ese pacto se produjera en plena precampaña electoral de las generales dificultó que Feijóo hoy esté gobernando. Y teniendo en cuenta que en Andalucía, en Valencia y en Cataluña se concentra una parte importante de la población española, cuesta visualizar por qué se asume un riesgo tan elevado desde la lógica de la Dirección Nacional del Partido Popular, que es que en una comunidad importante como la Comunidad Valenciana el Partido Popular no esté en las mejores condiciones para poder liderar un posible gobierno en España, ¿no? Y luego están los movimientos que puede haber en Valencia, en los partidos de allí, porque el Partido Socialista de Valencia ya lleva tiempo diciendo, amagando con una moción de censura. La moción de censura no le da los números, pero decía el Partido Socialista de la Comunitat Valenciana, liderado por Diana Morán, que tenían un plan B. Ayer era el día que teníamos que conocer ese plan B, porque la moción de censura insiste, no tenemos los números suficientes para que salga adelante. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, Ángels. Si la moción de censura no puede ser, según dice el Partido Socialista y en la Comunidad Valenciana, no lo ve Diana Morán, no lo ve el partido. Claro, la alternativa que pensábamos que era ese plan B por donde tenía que salir, la alternativa era, bueno, pedirle dimisión y que convoque elecciones anticipadas, que también dice uno, tanta expectación sobre el plan B del Partido Socialista y era la petición de elecciones anticipadas. Compromís dice que no lo entiende, Compromís dice que la opción tendría que ser la moción de censura. Sí, la secretaria general Diana Morant afirma que las explicaciones que ha dado Mazón son inaceptables, intolerables e insostenibles y ante un presidente de la Generalitat enrocado y un presidente popular nacional callado es el momento de que los valencianos recuperen la palabra en la
las urnas. Morant dijo que los socialistas valencianos moverían ficha, pero no lo van a hacer con una moción de censura como le propone Compromís. Los números no dan. Los diputados de las dos formaciones son insuficientes. Se necesitaría a Vox o algunos diputados del PP, algo que es impensable. Por eso Diana Morant, en ese plan B, le pide a Mazón que convoque elecciones anticipadas. La dimisión del presidente de la Generalitat ya no es una solución. Tampoco una moción de censura para la que no hay apoyos suficientes. El pueblo quiere hablar, lo exige. La magnitud de la tragedia está presente todos los días y lo va a estar hasta que los valencianos voten. Y cuanto antes, mejor. Por su parte, Compromís insiste, si los socialistas no quieren presentar la moción, que le preste 5 diputados para poder hacerlo ellos por dignidad. Y el portavoz popular, Juanfran Pérez Llorca, acusa a Morant de no saber lo que quiere, porque cada día pide una cosa diferente. Primero dijo que apoyaría el cambio que decidiera el PP, luego una moción de censura y ahora pide elecciones. Y le recuerda que hace apenas 2 años el PP ganó los comicios. Y le dijo rotundamente no al Partido Socialista y no a Compromís. Y dijo rotundamente sí al cambio, sí a Carlos Mazón y sí al Partido Popular. Por lo tanto, el futuro de la reconstrucción tiene que ser del Partido Popular y no podrá ser nunca de una ministra de Pedro Sánchez. Que ningunea a los valencianos. El adelanto electoral es potestad del presidente. Solo ha ocurrido una vez en 2019 cuando gobernaba el socialista Ximo Puig. Ana, gracias. De nada. Claro, es verdad que una moción de censura, Carlos, no dan los números para que salga adelante, pero bueno, no deja de ser un gesto, al menos un gesto de la unidad del resto de fuerzas políticas, excepto Vox, frente a la actitud y la gestión del presidente. Pero a mí me gusta más guiarme con el asunto de la moción de censura con lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que la moción de censura tiene que tener carácter constructivo, es decir, no es un carácter simplemente destructivo. Para eso está, digamos, hay otra función constitucional que es la cuestión de confianza, que se puede, un gobierno puede someterse a ella a una cuestión de confianza. Yo creo que una moción de censura espectáculo no me gusta, nunca me han gustado. La haga Vox, la haga Podemos o la haga quien sea, o la haga el Partido Socialista al principio de la transición. La moción de censura tiene que ser constructiva y ahora mismo, tal como está Valencia, no tiene ningún sentido sacarla e intentar plantearla ahora mismo. Lo que tiene que hacer la izquierda, lo que tiene que hacer la oposición es pedir la dimisión insistentemente del señor Mazón por su responsabilidad política con lo que está ocurriendo. Pero esas mociones que simplemente creo que no ayudan en nada, desvían la atención del tema central, que es la reconstrucción de Valencia y lo que decía Nacho Corredera anteriormente. Es decir, Valencia tiene problemas urbanísticos desde hace décadas. Problemas que solo se pueden solucionar con alianzas sociales, con alianzas económicas, con alianzas, digamos, con los que tienen capacidad de decisión en la Comunidad de Valencia. Ocurre no solamente allí, sino en muchas otras regiones. Pero ahí es todavía más evidente, porque sabemos que va a haber más danas y sabemos que va a haber más catástrofes. Por lo tanto, desviarlo con problemas menores en términos políticos creo que es un error. Ahora la clave es que dimita a este señor y que haya alianzas para reconstruir la Comunidad Valenciana. Abierto Carlos Sánchez, Ignacio Guardans y Nacho Corredor. Estábamos hablando de qué puede hacer la oposición en la Comunidad Valenciana ante el enrocamiento de Carlos Mazón y el apoyo, de momento, aunque con más silencio que con declaraciones de la dirección del Partido Popular, esa moción de censura para la que no dan los números, dice el Partido Socialista, y que por eso no da ese paso adelante en este sentido y que lo que pide, insiste en pedir, es la dimisión de Carlos Mazón. Y ahora voy contigo, Ignasi, pero solo por añadir una cosa más, porque entre medias de todo esto hay una auténtica guerra de comisiones de investigación. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque ya lo contábamos el otro día, el PP ha impulsado en el Senado una para poner el foco en el gobierno. De hecho, Mazón no comparece, es el compareciente número 40. Antes de él tiene que comparecer todo el gobierno de España, todos los técnicos y después él. Esto en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y Compromís lanza otra comisión de investigación que saldrá adelante hoy en el Congreso, que lo que quiere es lo contrario, poner el foco en Mazón. Sí, el pleno de hoy va a dar luz verde a esa comisión de investigación sobre la Dana que ha impulsado la izquierda en el Congreso. La iniciativa la firman Compromís junto a Esquerra, Junts y Podemos, pero cuenta con el respaldo total del PSOE, así que, como decías, va a salir adelante. Ellos mismos admiten que con esta comisión esperan contrarrestar la estrategia del PP en el Senado, que con su mayoría absoluta han puesto ya en marcha esa otra comisión a la que van a llamar a comparecer al presidente del Gobierno y, en concreto, a 7 de sus ministros.
es una larga lista de comparecientes en la que Mazón figura al final. Así que en la del Congreso, el PSOE y sus socios van a tratar de poner el foco en la responsabilidad que creen que tiene la Generalitat, aunque tendrán que sortear las limitaciones del reglamento del Congreso para fiscalizar desde esta Cámara, ¿no?, de ámbito estatal lo que hace una administración autonómica, porque creen que supone, dice el reglamento, una invasión de competencias. De hecho, el reglamento ni siquiera obliga a Mazón a acudir, aunque la izquierda lo va a intentar. También pondrán el foco, ahí sí que pueden ponerlo, en Feijóo. El PSOE planea llamar al líder del PP a comparecer, según nos dicen fuentes socialistas, porque le consideran cómplice de la gestión desastrosa que achacan a Mazón, no solo sino también por esas declaraciones que hizo tras la Dana, asegurando que Mazón le mantuvo informado en tiempo real. De hecho, también el PSOE valora pedir su declaración como testigo en la causa de la Dana, en la que los socialistas están personados como acusación popular, y esperan también que esta comisión del Congreso sirva para investigar políticamente lo que la jueza de Catarroja está poniendo sobre la mesa. Lo que es seguro a corto plazo, Ángels, es que se espera hoy en el Congreso un debate de alta tensión con este asunto. Ana, gracias. A vosotros. Ignasi. Sí, no es fácil añadir ser original en este tema, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Carlos en que moción de censura no, y no hay que perder el tiempo con eso. O sea, que ese tipo de juegos políticos que solo hacen ruido y que no aportan nada y que distraen, pues consumen mucha energía política y no llevan absolutamente a nada, ¿no? Aquí hay dos planos. Uno es el plano, si se quiere, de lo que se puede hacer a nivel nacional, a nivel del conjunto del Estado, y otro es lo que se debería estar, lo que seguro que están haciendo, quiero imaginar que están haciendo en Valencia, ¿no? En Valencia tiene que estar trabajando sobre la reconstrucción y estar trabajando sobre propuestas concretas. Y la oposición tiene, por un lado, por supuesto, que estar pidiendo la dimisión de Mazón, pero por otro lado, generando una confianza de que, bueno, porque que son una buena alternativa. Es decir, no olvidemos que si Mazón está ahí es porque hubo gente que perdió la confianza en la izquierda. A veces hay que recordar esas cosas, ¿no? Si Mazón tuvo votos y si Vox tuvo votos, es porque hubo una mayoría de valencianos que decidieron que esa izquierda no era quienes querían que gobernaran y no les dieron la confianza para dirigir el destino colectivo, ¿no? Y por tanto una parte importante tiene que estar ahí, no tanto en decir que os equivocaron ustedes, sino en generar esa confianza, también más allá de lo que es el ámbito propio. Hemos escuchado hace 4 días a Juan Roig, sí, criticar. Yo no sé, no le voy a preguntar a Juan Roig lo que vota, pero bueno, cada uno de nosotros puede imaginar hasta qué punto pues es verosímil imaginar a Roig votando a la izquierda o a la extrema izquierda, ¿no? No lo sé, es muy libre, pero vamos, no. Sorpresas te da la vida, Juan. No, sorpresas te da la vida y el voto secreto. El voto secreto, por tanto, lo dejo ahí. Pero en todo caso, quiero decir, es evidente que sí, que lo que tendría que hacer, tú preguntas, ¿qué podría estar haciendo la oposición? Pues la oposición tiene que estar haciendo eso, acercándose no solo a sus feudos y a su parroquia, dicho con todo el respeto habitual, sino ir más allá y generar confianza y plantear que efectivamente entre los empresarios valencianos, entre mucha gente que ciertamente le dio la espalda a quienes gobernaban antes que Mazón, pues que entiendan que le tienen que pedir responsabilidad a Mazón, porque Mazón caerá no solo cuando lo pida la izquierda, Mazón caerá de verdad cuando lo pidan los suyos, cuando los suyos se den cuenta de que les perjudica, cuando los suyos se den cuenta que no es quien tiene que estar llevando la reconstrucción porque Mazón es incapaz de reconstruir nada. Eso es donde hay que trabajar, ¿no? Y luego está efectivamente ya el tema de las comisiones de investigación, etcétera. Yo he participado en una reencarnación pasada en la que me dedicaba a estas cosas, y bueno, sé que las comisiones de investigación pues valen lo que valen, y llegan hasta donde llegan, ¿no? Y sobre todo cuando hay un juez que está haciendo bien el trabajo, pues tienen realmente poca eficacia. Pues vamos con otras cosas. Y el otro tema del día, que vuelve a ser una reunión, otra relacionada con la agitada situación internacional y ese plan europeo de defensa, porque el gobierno ha comprometido ya una inversión, pero necesita aterrizarla y encontrar socios que apoyen esta inversión. Y en eso está Guillermo Lerma. Buenos días.
Hola de nuevo, Ángel. Está en eso porque hoy el presidente del gobierno, bueno, dentro de media hora aproximadamente, empieza a recibir en Moncloa a los líderes de todos los partidos políticos, salvo Vox. El primero va a ser a las 10 de la mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ayer reiteraba el presidente, lo hacía en Finlandia, esa inversión del 2% del PIB de gasto en defensa, pero con los rechazos variados que afronta, está por ver cómo va a lograr en estas reuniones vencer todas estas resistencias. Sí, Sánchez lo que va a hacer durante toda la mañana de hoy es informar a los grupos parlamentarios de lo que se ha hablado y discutido en las cumbres internacionales que han celebrado los líderes europeos durante estas semanas, y va a intentar, por supuesto, también calmar los recelos de los socios de izquierdas que ya han dejado claro que acuden a la cita para escenificar el rechazo, el frente común contra ese rearme europeo. El Ejecutivo quiere dejar claro que España no necesita que el incremento de la inversión en defensa vaya destinada directamente a comprar armamentos, sino a reforzar otras capacidades. Habla de ciberseguridad, por ejemplo. Creen en el Ejecutivo que deben ser los países más cercanos físicamente a Rusia, los de la frontera este, los bálticos, los que tienen que reforzarse de ese tipo de material. España va a defender que lo hagan además mediante un fondo europeo. De la ronda de reuniones no saldrán hoy anuncios concretos, eso dicen al menos en la Moncloa. Sánchez se va a reservar para su comparecencia en la Cámara a finales de marzo los plazos, las fechas concretas sobre cómo se va a cumplir con el compromiso del 2% del gasto en defensa, gasto que además fuentes de la Moncloa creen que en España es mayor de lo que refleja el dato oficial. El Ejecutivo ha puesto en marcha, de hecho, una especie de auditoría entre los distintos ministerios para hacer un nuevo recuento e incluir partidas presupuestarias que otros países sí computan como inversión en seguridad según los criterios de la OTAN. Ayer, lo decía Sánchez, desde Finlandia, Sánchez aseguraba que nuestro país está preparado para cumplir con el 2% comprometido, y lo que va a trasladar el Ejecutivo en los próximos días es que con ese nuevo recuento que se prepara, el esfuerzo que tiene que hacer sería menor de lo que refleja la cifra actual. Eso serviría también para intentar calmar esos recelos de los socios parlamentarios de izquierdas. Guille, gracias. Hasta luego. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Decíamos que es Alberto Núñez Feijóo el que va a abrir esa ronda. Hacía más de un año que no se reunía el líder del Partido Popular con el presidente del gobierno, y la pregunta es cómo llega Feijóo, con qué espíritu lo hace el líder de la oposición, porque en Europa, y después lo explicaremos, en el Europarlamento, PSOE y PP votaron juntos a favor del plan de rearme, cosa que no hicieron ni Sumar ni Podemos, no lo apoyaron, y en cambio a la reunión doméstica no parece que lleguen con mucha sintonía los dos, Feijóo y Sánchez, para poder entenderse. Nada de sintonía. Esa radio, la de Sánchez y Feijóo, no hay quien la sintonice. Han dicho del encuentro en el PP que no es serio, que es una reunión de chiste, que no va a servir para nada, pero aún así irán por sentido de Estado. Eso sí, bromean. Le vamos a decir a Moncloa cómo toma el café Feijóo antes de empezar, porque no podemos perder el tiempo teniendo solo media hora para hablar de un asunto tan grave. El PP critica el formato, critica que llegaran a la mesa sin información previa más allá de los temas a tratar, y sospecha que el cónclave es solo una solución de Sánchez para lavarse la cara, porque ya estará urdiendo un plan para aprobar el aumento del gasto a su manera, dicen, al estilo Sánchez. Por eso, una de las premisas de Feijóo es dejarle claro al presidente que los votos y el apoyo del PP no van a llegar gratis, y que cualquier movimiento en el campo de la defensa y la política internacional debería ser consensuado y pasar antes por el Congreso. El líder de la oposición tratará de explicar qué haría él en caso de ser suya la decisión, y escuchará, eso sí, todo lo que tenga que decir Sánchez. Bromean en Génova que el presidente va a tener que hablar en calidad de secretario general del PSOE, porque para este tema no tiene la anuencia del resto del gobierno y mucho menos la de sus teóricos socios. Y también avisan, ante la tentación de que Moncloa quiera subir el gasto utilizando argucias que eviten pasar por el Parlamento, les dicen, es más fácil engañar a Junts o Esquerra que a la Unión Europea o a la OTAN. Con estos mimbres va a empezar el cara a cara, el primero entre ambos desde diciembre del 23. En el PP lo resumen así: nosotros queremos aumentar la inversión en defensa, pero no queremos hacerlo con filosofía Sánchez. Nos fiamos menos de él que de Putin, aunque nuestra postura la vamos a decidir tras conocer la propuesta. Feijóo dará una rueda de prensa en el Congreso a partir de las 12. Pues estaremos pendientes, Junquera. Gracias. Gracias, chao. Nacho, no lo tiene fácil el presidente del gobierno, no tiene el apoyo de la mayoría de los socios de investidura, ni siquiera de los socios de la coalición del gobierno, y con quien podría y debería entenderse en una materia como esto, como ha pasado en el Europarlamento, y ahora desde Bruselas lo vamos a contar. No parece que tenga aquí, como decía Junquera, los mimbres necesarios como para que los dos grandes partidos se entiendan en esto.
No sé si manifestar enfado e indignación, o si frivolizar al respecto, ¿no? Pero es lamentable que, teniendo en cuenta que hay una pinza entre Estados Unidos y Rusia para fastidiar a la Unión Europea, el debate público se decline en estos términos. En la pandemia todo el mundo empezó a escuchar de forma generalizada el concepto de autonomía estratégica y la importancia en aquel momento de tener un material sanitario para hacer frente a una situación de esas características. Lo estamos volviendo a escuchar de nuevo desde hace un tiempo, y hay quien pueda pensar que hablar de autonomía estratégica, sobre todo cuando se declina con el ámbito industrial, tenga que ver con la economía. La realidad es que todo lo que tiene que ver con la autonomía estratégica tiene que ver con el carácter existencial de España y de la Unión Europea en los términos en los que existe en estos momentos, y para que siga siendo el espacio que es un espacio que representa 400 millones de ciudadanos, que es el espacio geográfico en el que más derechos y libertades hay, y que es el espacio en la historia de la humanidad donde mejor se ha vivido. Y esto, claro, explicado así hasta puede parecer una exageración que se afirme que está en riesgo, pero es que está en riesgo, está explicitado y algunos van sin frenos. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen un nivel de influencia que convierte a España en un actor óptimo para pintar algo en esta cuestión, porque los dos son la segunda fuerza de sus familias políticas europeas. Los dos partidos tienen el apoyo del 64% de la población española, que son uno de los niveles de apoyo más altos para dos partidos de tradición europeísta. El debate entre ellos no puede ser en los términos en los que lo estamos escuchando. Ni el gobierno puede prestarle 30 minutos al líder de la oposición, no puede prestarle 30 minutos en una reunión, ni el Partido Popular puede reaccionar hablando incluso de chiste y de que Sánchez va a hacer estas cosas a su manera, como el sanchismo hace todo. O sea, el Partido Popular y el Partido Socialista, les guste o no les guste, son los representantes de la tradición política que puede hacer posible que la Unión Europea siga existiendo. Y que frivolicen una u otra parte me parece casi irrelevante ahora donde poner el matiz, aunque es evidente que tengo mi opinión, me parece indignante. Ignasi, ibas diciendo sí. Sí, porque creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y lo hemos dicho muchas veces, y cuando uno está en el gobierno tiene más responsabilidad. Y por tanto, aunque es cierto que el Partido Popular dice tonterías cuando dice eso, que se veía fans de Putin y cosas por el estilo, no es serio, no es de recibo que el gobierno le otorgue 30 minutos al Partido Popular para hablar de este tema. No es serio. Y por tanto es legítimo que el Partido Popular se ofenda y proteste por eso. Y no vale el café para todos. Y no vale tratarlo con un grupo parlamentario más. No lo es. El Partido Popular no es un grupo parlamentario más en España, y no lo es en el conjunto, lo acaba de decir muy bien Nacho, en el conjunto de la Unión Europea, donde todo esto se tiene que articular, se tiene que tejer y se tiene que ordenar. Y por tanto, yo creo que el gobierno se está equivocando en la forma con la que está tratando al Partido Popular. Lo digo así de claro. Creo que se equivoca y que puede que consiga una especie de ganancia a corto plazo para un cierto apoyo a los propios, pero no me parece responsable la forma como la que se está gestionando eso. Eso no supone darle la razón al Partido Popular en lo que dice, no, pero creo que ahí hay un error. En cambio, creo que sí está bien en lo que empiezo a ver en parte de la izquierda, una parte, especialmente la parte de Sumar, cuando pone sobre la mesa cosas que son perfectamente legítimas cuando hablamos de defensa, ¿no? Es decir, que hay que hablar de transparencia, dicen, he escuchado que dicen desde Sumar. Es verdad. Es decir, es verdad que hablar de defensa y del incremento del gasto de defensa no es solo, como hacen algunas caricaturas, hablar de más tanques. ¿Hay que poner más tanques? No, esto no va de más tanques. Esto va efectivamente de mayor gasto, pero un gasto de mayor calidad. Y se puede cuestionar la calidad de ese gasto. Y se puede cuestionar cómo se organiza. Y se puede cuestionar que efectivamente tiene que ver también la defensa con la ciberseguridad, con la investigación, incluso hasta con los salarios de los militares, A veces no lo hablamos lo suficiente, o sea, incrementar los salarios de las Fuerzas Armadas, pues también es incrementar el gasto de defensa, ¿no? Hay muchos más elementos que el puro estrictamente de objetos, de vehículos militares, etcétera, o de armas, ¿no? Por tanto, revisar la calidad y revisar la transparencia. Yo ahí, en eso, me pongo del lado de Sumar, en esto, no mucho más, pero en temas de defensa, no mucho más, pero en esto sí. Creo que la transparencia del gasto militar es manifiestamente mejorable, entre otras cosas porque no se sabe ni siquiera cómo se computa. Decías que se está abriendo una auditoría, es verdad. Hay 3 o 4 contabilidades distintas sobre lo que es
gasto de defensa, ¿no? Y por tanto hay que empezar por ahí. Y en parte eso es porque hay desorden y en parte es porque no se quiere, justamente porque se ha intentado ocultar cosas que tienen impacto de defensa, pues se intenta ocultar porque así entran mejor o se aceptan mejor, ¿no? Bueno, pues es el momento de darle transparencia a eso y de cambiar esos criterios. Sé que hay margen, dando más tiempo al Partido Popular, aceptando determinadas reclamaciones por parte de la izquierda de mayor transparencia, de un gasto de más calidad, de asumir que efectivamente una parte del gasto es derroche porque se hace separado y a nivel europeo me refiero, y el hecho de que esa parte del gasto de defensa no se haga de forma coordinada es puro derroche. Hay una parte del gasto que se plantea de una forma absurda y contra unas amenazas que no existen, ¿no? Entonces todo eso, ahí hay margen para hacer las cosas bastante mejor. Eso sería el resumen. En el abierto, Carlos Sánchez, Ignacio Guardans y Nacho Corredor. Estábamos hablando de esa ronda de conversaciones que empieza hoy a las 10 de la mañana. El presidente del Gobierno con todas las fuerzas parlamentarias, excepto Vox, para hablar de la inversión en defensa. Y déjame un momento, Carlos, que te doy la palabra, pero como ha salido ya aquí en la conversación, primero el peso que tienen el Partido Socialista y el Partido Popular en sus respectivas familias en Europa, y después la propia votación de ayer en el Europarlamento. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque ayer el Parlamento Europeo avaló ese plan de rearme con 419 votos a favor y 204 en contra. Entre ellos, entre los que estaban en contra, estaban los eurodiputados de Sumar, de Podemos, de Esquerra o de Bildu, y a ellos se sumaban los ultras de Patriotas por Europa, donde estaba Vox. Sí, en Estrasburgo no es la primera vez que coinciden las izquierdas y la extrema derecha en asuntos que tienen que ver con la política internacional. De hecho, ya hemos visto más votaciones en las que han votado en contra o han coincidido en abstenerse cuando lo que se vota es un plan o una propuesta de la presidenta de la Comisión. En este caso, lo que se votaba ayer, Ángels, era una resolución de carácter no vinculante que pedía a la Unión Europea garantizar su propia seguridad y venía a avalar el plan de defensa, esas 5 medidas de Ursula von der Leyen para rearmar Europa, que ya cuenta con el aval de los 27. El texto fue propuesto por los grupos europeístas, por socialistas, populares, liberales y verdes, también por los reformistas y conservadores, el grupo que lidera Meloni en la Eurocámara, y salía adelante por una mayoría, pero con los votos en contra de la izquierda, donde están los diputados de Podemos y Sumar, y de los Patriots, donde están los diputados de Vox. Con esta resolución, la mayoría de la Eurocámara exigía y exige más esfuerzo tanto en el ámbito militar como en el ámbito de la inteligencia, y pedían además más coordinación entre los Estados miembros. Junto a este texto se aprobaba también una segunda resolución que instaba a seguir apoyando a Ucrania, y con un lenguaje y un tono muy duro con Estados Unidos, que también salía adelante con una mayoría de las fuerzas europeístas, pero con el rechazo de las izquierdas, con los diputados de Podemos incluido, y la abstención, en este caso de los Patriots, entre ellos los eurodiputados de Vox. Enrique, gracias. A vosotros. Carlos. Sí, hubo un tiempo, aunque cueste creerlo en estos momentos, en el que siempre se decía que la política de seguridad, de defensa y la política exterior era un asunto de Estado, y por lo tanto los partidos centrales del sistema tenían que tener un cierto consenso, que no significa que tengan la misma opinión, simplemente un cierto consenso sobre elementos básicos. Esto desgraciadamente no ha ocurrido en la historia de España, es decir, los más veteranos recordamos que incluso Alianza Popular amagó con votar no a la OTAN. Al final se desdijo Manuel Fraga y hicieron un extraño movimiento para abstenerse casi en la OTAN más que votarla a favor en la OTAN. No estamos hablando en el Pacto de Varsovia. Es decir, luego, desgraciadamente, a lo largo de los años 2000, la presencia de España, de las fuerzas militares en Irak, no ha sido un asunto de Estado, fue un asunto que particularmente quiso José María Aznar imponerlo a la política española. Posteriormente ha habido muchísimos cambios de estrategia política. El propio Zapatero, cuando saca las tropas de Irak sin un acuerdo parlamentario, creo que es un error absoluto. Y tenemos tantos errores que hemos cometido en política exterior que yo creo que por una vez que estamos hablando ahora mismo de lo que se está jugando son las próximas décadas del papel de Europa y por lo tanto el papel de España habría que tener altura de miras. Y me parece que esta política menor en la que se está hablando permanentemente de rifirrafes, creo que no tiene ningún sentido. Decía Enrique ahora, ¿cómo es posible que el Partido Popular Europeo y ayer el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata en Europa, voten a favor del rearme en Europa y en España se esté cuestionando? Es decir, no puede ser un Partido Popular en Europa y otro Partido Popular en España.
hay que introducir cierta coherencia. Y en eso tiene razón Ignacio cuando decía ahora que Podemos, Sumar, digamos, el mundo de la izquierda del PSOE es mucho más coherente. Pero no se puede tener una posición en Bruselas y otra en Madrid. Me parece que estamos viviendo momentos tan importantes que desde luego entrar por esa vía de ganar votos, de estar castigando, de estar socavando la credibilidad del gobierno o de la oposición, me parece, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes Nacho, es decir, no se puede ventilar un asunto tan importante en 30 minutos con el líder de la oposición. Creo que es un error político, estamos hablando de asuntos muy importantes. Pero eso casi nos lleva a lo que decía Nacho al principio cuando hablábamos de la pandemia, decía, 5 años después no se han abordado y no se están abordando los temas que realmente deberíamos estar tratando en el caso de la pandemia. Es si la sanidad ha hecho algo para evitar que se vuelva a producir una tragedia como esa, si en las residencias se ha hecho algo. Claro, aquí estaríamos prácticamente en lo mismo. Yo no sé, nosotros ayer no la dimos en ningún fragmento en directo porque no estaba, entre otras cosas, el presidente del gobierno, pero la sesión de control al gobierno de ayer, totalmente, en lugar de abordar las grandes cuestiones, o sea, en la situación del mundo, yo creo que no había estado nunca en una situación como la que estamos ahora, de desconcierto. Ayer mismo Donald Trump diciendo que Europa se está portando muy mal por el tema de los aranceles. Yo creo que estamos viviendo situaciones inéditas. Y en lugar de estar abordando los grandes temas en profundidad, y este del que estamos hablando ahora es uno de ellos, estamos en la política del regate, en la política de lo que pasó ayer en la sesión de control al gobierno. Creo que la sesión de control al gobierno de ayer fue muy ilustrativa. Es una frivolidad que mientras Trump o Putin han tomado la decisión de hacer una pinza a la Unión Europea y mientras Donald Tusk, el primer ministro polaco, Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, Starmer, el primer ministro del Reino Unido, o el próximo primer ministro de Alemania, Merz, tienen un diagnóstico compartido respecto a lo que hay que hacer, que en nuestro país ayer se hablará de prostitutas en empresas públicas. Lo siento así. Creo que es una frivolidad. Igual que creo que es una irresponsabilidad querer abordar con el principal partido de la oposición en 30 minutos la posición de España respecto a un elemento que es existencial para el futuro de nuestro sistema de derechos y de libertades. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos viendo, sería interesante en un día no solo hacer una revista de prensa internacional que se hace permanentemente, sino visualizar un día de qué ocurre en la conversación pública de otros 5 estados europeos en estos momentos. ¿Qué ocurre? Ahí me gustaría apuntar algo. Pues sigue. Apunta. Bueno, que la responsabilidad no es solo del Partido Popular. Y que la responsabilidad de que eso está discutiendo en este momento y que es lo que se habla en la opinión pública la tiene en buena parte también la izquierda. Estoy de acuerdo. Esa izquierda, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Esa izquierda española que cuando quiere ser antiimperialista es capaz de sacar a mucha gente a la calle. Que ha puesto con razón el tema de Gaza sobre la mesa con una dureza que no hemos visto en otros sitios de Europa. Que ha puesto de vez en cuando, periódicamente, el tema del Sáhara porque considera que los derechos oprimidos del pueblo del Sáhara, etcétera, y lo saca como si nos fuera la vida en ello. Y me parece muy respetable, porque efectivamente viva la solidaridad con el Sáhara. Y que en cambio es incapaz de sacar a la gente a la calle por Ucrania. Y que cada vez que se habla de Ucrania, habla, en el mejor de los casos, se lo toma con papel de fumar, que se dice, ¿no? No se atreve a decir que viva Putin, porque eso ya sabe que tampoco funcionaría, pero lo cuestiona, busca unos equilibrios, y aplica toda una serie de recursos dialécticos que jamás aplica a ningún otro conflicto en el mundo. Y eso efectivamente es de una responsabilidad grave, y creo que tiene mucho que ver con la situación política española y con la indiferencia que tiene España. Sumida nuestra propia historia, que eso ya pues no habría más que ver dónde estaba España en la Primera Guerra Mundial, dónde estaba en la Segunda, dónde estábamos durante la Guerra Fría. Eso también pesa, y nos pesa a todos. Muy breve, Carlos. No solamente eso, sino que se está planteando aprobar un aumento del gasto militar sin pasar por el Parlamento, tirando del fondo de contingencia.
democracia. Os pedía brevedad porque hay una última cosa que quiero dejar contada, porque de esa Europa de la que hablábamos, o en esa Europa de la que estamos hablando, está también Hungría, y hay un tema que es que la ultraderecha, y lo estamos viendo, sigue afianzando esa agenda ideológica en las instituciones, y en el caso de Hungría va a proponer Víctor Orbán una nueva reforma de la Constitución, atención, para limitar los derechos del colectivo LGTBI. Es una modificación que, entre otras cosas, establece que solo hay dos géneros y que el hombre vaya está por delante de la mujer. La visión tradicional de la familia y de la identidad no es nueva en el argumentario de Víctor Orbán. The mother is a woman, the father is a man, and leave our kids alone. La madre es una mujer, el padre es un hombre y a los niños dejémoslos en paz, clamaba el primer ministro húngaro hace 2 años ante el ultraconservador SIPAC estadounidense, añadiendo que para su país, para Hungría, quiere... Less drag queens and more Chuck Norris. Menos drag queens y más Chuck Norris. Un lema que resume, Ángels, casi a la perfección la filosofía de Orbán. La exaltación de la identidad nacional, los valores cristianos y la negación de la identidad de género que trata ahora de plasmar en la Constitución con una nueva reforma, la 15ª en 15 años de mandato, con la que de facto pretende prohibir ese Pride, esa marcha del orgullo LGTBI, y establecer la existencia de solo 2 géneros, el masculino y el femenino. Seguro que te suena. That there are only 2 genders, male and female. Ya lo decía Donald Trump el día de su toma de posesión el pasado 20 de enero en el Capitolio. Está previsto que esa llamada ley básica húngara, que sitúa por delante también al hombre de la mujer, salga adelante fácilmente. Orbán tiene mayoría amplia en el Parlamento, así que con sus socios de coalición podría sacar adelante esa 15ª enmienda, que además establece que los ciudadanos húngaros que posean doble nacionalidad podrían ser expulsados por motivos de seguridad nacional. Hungría, que es uno de los 27. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pues vamos a ir ya terminando el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Sergio, Bien. ¿qué tal estás? Muy bien, francamente muy bien. Vale, perfecto. Que levante la mano el que... Venga. ¿Cómo le gusta pinchar? Sí. Para entender este loco y complejo mundo, además del fútbol, uno se tiene que poner la radio ya porque llega nuestro ministerio, en el que vamos a hablar del concesionario que ha montado Trump, o a cómo la inteligencia artificial escribe cada vez con más nivel literario, o del conflicto en Ucrania desde el punto de vista tecnológico con robots pingüino, ahora te explicarán, al proyecto de ley de alcohol. O sea que todos los temas que ustedes a lo mejor o no entienden o no han podido dedicar tiempo, ahora mismo a partir de las 10:05. Nosotros le dedicamos un Después, como cada 15 días, abrimos lo que llamamos el Club de Davos de la Amistad, donde entra muy poca gente, siempre muy preparada. Hoy le va a tocar el honor a Andrea Ropero, honor también nuestro, de que ella forme parte del Club de Amigos Alegres de Luis Alegre, valga la redundancia, a partir de las 10:30 más o menos. Vale. Y después sesión continua. O sea, aquí vamos a ver una película detrás de otra. Hoy tenemos tiempo para dedicarle al cine y después a la cocina también. Pero el cine, ¿qué vamos a hacer? Pues que vayan preparando lo que quieran, pipas, palomitas. Vamos a ver 3 películas. Wolfgang, Secretos de un crimen y Lee Miller. Y además, Crítica bajo demanda, que es la película que le da la gana a cualquier oyente que está escuchando la radio. Mandan una nota de voz al 638-313466 y ustedes piden la crítica y Javier Ocaña se la hace. Así, como así de fácil. El crítico en casa. Crítico en casa. Eso es largo, tenemos cine con bastante tiempo y también mucho tiempo con Ainhoa Aguirrecoitia en Al Dente, porque vamos a hablar de un especial, es el especial pescado. Vale. Para contestarnos a por qué lo solemos cocinar a menudo mal. Esto me interesa mucho, cómo aprovechar todas las partes. Porque todo vale en realidad. Claro. A todo se le puede dar ¿A ti uso. no te gusta la cabeza del pescado? Claro, yo siempre le digo, no, quíteme la cabeza. Hay pescados que la cabeza del pescado es Es maravillosa. que la cabeza es muy importante. Claro. Y de lo que se come se cría también. Y otros usos del pescado que igual no son tan habituales y nos va a enseñar a Ainhoa a preparar. Muy bien, pues programazo desde ahora y hasta las 12:20. Carlos Sánchez, Ignasi Guardans, Nacho Corredor. Hasta luego. Bueno, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.